Hola, soy Patricio y esta es mi evidencia final de El arte de emocionarte. Voy a contar lo que vi, lo que sentí y cómo lo pensé, usando 5 ideas base de las de glosario que me acompañaron todo el tiempo: subjetividad, representación, mímesis, percepción y concepto. Mi intención es sencilla en esta presentación: que lo que muestro no se quede en anécdota, sino que también se convierta en criterio. Entonces, para comenzar, en Max Ernst, la escena se tensa. Aparecen híbridos y símbolos que invierten jerarquías. La representación no busca tranquilizar, sino incomodar. La mímesis se altera de forma deliberada. Mi percepción sigue los choques de color y las diagonales que no cierran del todo. Desde mi subjetividad, completo huecos que la imagen abre a propósito. El concepto que guía mi lectura es la metamorfosis como crítica del poder, una forma de decir que lo firme puede desquebrajarse cuando el contexto, guerra y exilio, se vuelve insoportable. Ahora, cine y paráfrasis. En La Tortuga Roja, la película que vimos en el Teatro Luis Elizondo, el silencio no es vacío, es una manera de escuchar los ciclos. Mi subjetividad lee la isla como estado del alma. La representación es contenida y precisa. La mímesis no calca, pero reconoce lo esencial. Mi percepción se reordena con la metamorfosis y el concepto que me queda es coexistencia. A habitar con cuidado el ritmo que no depende de mí. Cuando pongo en diálogo El almuerzo sobre la hierba de Manet con la relectura de Picasso, noto que la conversación ocurre en el lenguaje, ¿no? En Manet, la mímesis ya está en disputa y la representación muestra sus costuras. En Picasso, la subjetividad se vuelve método, fragmenta y recompone. Mi percepción deja de buscar continuidad y aprende a leer por capas. El concepto que me sirve aquí es trabajar la historia como material, no repetirla, someterla a prueba para pensar distinto. Ahora hablaremos de la actividad que tuvimos en la visita al Museo Marco para ver las exposiciones de Gruber, Herrera y Ackermann. Con Gerda Gruber me descubrí mirando las manos antes que los objetos. El gesto y la cuerda marcan un pulso que no pretende copiar nada. Desde mi subjetividad, entendí que la representación está en el hacer la huella del cuerpo que negocia con la materia. La mímesis queda al costado. Lo central es el proceso. Mi percepción se vuelve táctil, aunque solo mire. Y el concepto que me sostiene aquí es el del proceso como ética, una forma de respeto al tiempo y la resistencia del material. Frente a Carmen Herrera, cambié de ritmo. Aquí manda la exactitud. La representación ya no depende de figuras reconocibles, sino de relaciones precisas entre campos y bordes. La mímesis del mundo exterior se suspende para que aparezca un sistema autónomo. Mi percepción se afina a milímetros y desde mi subjetividad valoro la constancia. El concepto que extraigo es la reducción rigurosa, y quitar lo que sobra para que lo que quede respire. Con Chantal Ackerman, la sala me obligó a decidir varios monitores a la vez, fragmentos que no se ordenan solo. La representación del territorio deja de ser un relato continuo, la mímesis de continuidad se quiebra y mi percepción se vuelve un montaje. Asumo mi subjetividad cuando elijo una ruta y dejo otra en silencio. El concepto que aparece es el umbral, ese borde donde siento que entiendo y a la vez algo se me escapa. Y esa tensión también forma parte de mirar. Uy. Después pasemos a los 5 conceptos y las 5 emociones. Así se ordena mi mapa de lo que he vivido, ¿no? Primero en los conceptos, en mis experiencias. Subjetividad es mi voz la que decide por dónde entrar y qué hilo sostener. Representación. En Gruber es relación con el hacer. En Herrera es estructura formal.
En Ackermann es montaje elegido. En Manet y Picasso es construcción visible. En Ernst es inversión simbólica. Mímesis. A veces se suspende como en Herrera. A veces es esencial, sin calca, como la tortuga roja. A veces se deforma como en Ernst. En Manet queda en disputa y en Gruber pasa a segundo plano. Percepción. Se vuelve tacto en Gruber, precisión en Herrera, elección en Ackermann, giro en la tortuga roja y lectura en capas en Picasso. Concepto. Proceso como ética, reducción rigurosa, umbral, historia como material y coexistencia. 5 llaves para no quedarme solo con la primera impresión. Y junto a eso, las emociones que me anclan al momento exacto. Asombro frente a la precisión de Herrera, incomodidad ante la frontalidad de Manet, calma en los silencios de la tortuga roja, desconsolación en la sala de Ackermann, fascinación inquietante en los híbridos de Ernst. Sentir me ayudó a entender mejor. No fue un adorno, fue una vía de conocimiento. Por último, la síntesis y conclusiones. Si pongo todo junto, aparece una ruta clara, del canon que parecía estable hacia lenguajes que se replantean a sí mismos y en medio de la tecnología y los dispositivos que van moldeando cómo miramos y cómo contamos. Yo trabajo con análisis formal y lectura contextual para sostener mis juicios y evitar quedarme en la ocurrencia del momento. Mis cierres parciales ya están dichos. El cierre general es este. Mi subjetividad, sostenida por método y contexto, afina la percepción. La representación y la mímesis no son polos que se cancelan, sino más bien son decisiones que organizo con un concepto rector. Y desde ahí puedo argumentar con claridad sin perder la experiencia que me trajo hasta aquí. Gracias por escuchar. Cierro con algo simple. Mirar toma tiempo y ese tiempo también forma parte de lo que una obra nos enseña. Gracias de nuevo.